Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com en el que vamos a ver una forma sencilla pero muy sofisticada de restaurar fotografías antiguas. Si alguna vez habéis escaneado una fotografía antigua, por muy bien que lo hayáis hecho y muy bien que la hayáis preparado, os encontraréis que al final está llena de puntitos negros y puntitos blancos, bien del deterioro, bien del polvo, pero el caso es que eso es lo normal. Fijaros en esta imagen que tengo en pantalla, la voy a poner al 100% y podéis ver ese caso. Hay puntos negros por aquí, hay puntos blancos que se ven perfectamente, hay también rayas, tanto negras que son briznas de polvo, como blancas. Aquí hay un deterioro de la imagen. Bueno, esto es lo más normal que nos encontremos al escanear fotografías antiguas. ¿Cómo podemos deshacernos de esto? Hay varias formas para hacerlo. Casi todas se basan en la utilización del filtro de polvo y rascaduras, que está especialmente pensado para este caso y algunos otros. Pero yo os voy a enseñar una manera muy sofisticada de aplicar ese filtro y que la imagen resultante tenga muy poco peso y además sea una forma muy fácil de trabajar. Vamos a ver cómo es. En primer lugar, voy a abrir mi ventana de historia. Me voy a venir aquí a Ventana y voy a abrir Historia. Esto me ha abierto aquí una paleta de historia en la que puedo ver los pasos que voy a dar. Lo siguiente que voy a hacer es irme al filtro de ruido, polvo y rascaduras. Filtro, ruido, polvo y rascaduras. Y ahora aquí voy a ajustar sus parámetros. Voy a ponerlos de momento a 0 y no se ve nada, no pasa nada en la imagen. Pero conforme voy subiendo el radio, vais a ver que las manchas blancas y también las negras van a ir desapareciendo, así que voy a ir poco a poco. He ido demasiado deprisa, que aquí con un 5 para esta imagen, todo depende por supuesto del tamaño de la imagen, no es suficiente, pero sin embargo si paso a por ejemplo un 8 ya es casi suficiente, y si paso a un 9, desde mi punto de vista resulta suficiente, quizá un 10. Bien, con un 10 desaparecen estas manchas prácticamente todas. Ahora bien, he perdido toda la textura. Si os dais cuenta, el color de fondo queda, bueno, muy apastelado sin prácticamente textura. La textura se recupera con el umbral. Conforme yo vaya subiendo el valor de umbral, va a ir apareciendo textura de mi fotografía. Voy a ir subiéndolo poco a poco. Veis que aquí ya en el 5 la mancha ha desaparecido, pero sin embargo empiezo a tener textura. En el vídeo se verá regular, pero bueno, fiaros de mí, se empieza a ver textura del papel fotográfico. Voy a subir hasta el 6 y se ve un poco mejor todavía, hasta el 7 se ve y todavía la raya no aparece. Si me paso, si subo por ejemplo de golpe pues hasta el 18, la raya empieza a aparecer. Aquí ya es bastante obvia, y aunque el detalle en la imagen se está recuperando, lo cierto es que ya no me sirve para el retoque, así que voy a ir a valores más bajos, en este caso en torno al 7, y le voy a dar a OK. Ahora, si lo veis bien, esta imagen, voy a verla al 100%, es simplemente una especie de versión apastelada de nuestra fotografía original. Y lo que voy a hacer es omitirla. Me voy a venir aquí dentro del panel de historia, voy a venir a abrir, que es la fotografía original, tal como la abrí, con sus manchas, etc. Pero, y este es el truco de la técnica que vamos a utilizar, voy a coger esto que es el pincel de historia. No tengo que cogerlo de aquí, simplemente me vale con ponerme en este cuadradito al lado de polvo y rascaduras, el filtro que acabo de aplicar, y al hacer clic se pone el pincel de historia en la capa de polvo y rascaduras. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para lo siguiente. Si yo ahora me vengo aquí a las herramientas y cojo la herramienta de pincel de historia, que es esta, la selecciono, funciona como un pincel, pero en vez de pintar con la pintura que tenga aquí, va a pintar con los tonos que están en esta
capa que he seleccionado como origen de mi pincel, es decir, en este caso es la capa de polvo y rascaduras. Ahora bien, voy a utilizar esta capa de polvo y rascaduras en el pincel de historia tanto para quitar las manchas blancas y para quitar las manchas negras. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues muy sencillo. Voy a utilizar el modo oscurecer de mi pincel de historia para las manchas blancas y el modo aclarar para las manchas negras. Así que, bueno, cojo oscurecer y me voy a venir encima de las manchas blancas y voy a empezar a pasar el pincel. Veis que ha desaparecido esa mancha blanca, lo mismo este puntito, lo mismo este otro punto de aquí y este y este. Esta raya grande va a pasar lo mismo, pero como estoy en el modo de aclarar, las zonas que están alrededor, que ya son más oscuras que esas manchas blancas, no se ven afectadas, con lo cual retoco tocando lo mínimo posible los píxeles originales de la imagen. Haría lo mismo con todas las puntitos blancos que se encuentran dispersos por la imagen. Aquí hay muchísimos y no vamos a perder el tiempo ahora eliminándolos. Pero simplemente que veáis que tanto los puntos grandes como los pequeños se desaparecen al pasar con el pincel de historia en el modo oscurecer. Ahora vamos a ir con las rayas negras y los puntos negros. Me vengo aquí al modo de fusión del pincel de historia y voy a escoger aclarar. Y ahora ya con aclarar ajustado me pongo encima de este punto, paso el pincel y ha desaparecido. Lo mismo con este otro o con esta raya que hay aquí, que es un poco más grande y más intensa. Voy a venir por aquí que había un pelito que se ve en el escaneado, también lo puedo eliminar. Lo mismo con esta arruga que ha generado una sombra más oscura, y etcétera, etcétera. Allí donde encuentre un punto negro, lo voy a ir quitando, y lo mismo pasando en cualquier momento a oscurecer, puedo ir quitando los puntos blancos allí donde me los encuentre. Bueno, al final tendré la imagen retocada cuando haya pasado por encima de todos los puntos, que por supuesto es una labor muy meticulosa que lleva tiempo y paciencia, pero la restauración de fotografías es así, requiere esas dos cualidades, la paciencia y el tiempo, echarle tiempo. Acabaré teniendo una sola imagen aquí, que es mi capa de fondo, que no me ocupará nada más que lo que me ocupará originalmente cuando la escanee, pero sin embargo estará ya perfectamente retocada sin que hayamos tenido que tocar los píxeles originales de la fotografía nada más que allí donde necesitaban ese retoque. Por lo tanto, esta es una manera efectiva y muy poco invasiva de retocar una imagen antigua.